Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente ponencia, que trata sobre la formación especializada en España, el sistema sanitario y oportunidades en la pospandemia y algunas propuestas estratégicas. La presenta el doctor Jesús Morán Barrios y el doctor Jesús Morán, bueno, como él nos ha dicho en la pausa café, está felizmente jubilado, pero durante su tiempo de actividad pues, es doctor en medicina, máster en educación, ha estado a cargo de la unidad de docencia del Hospital Cruces y es presidente de honor de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada. Y creo que enlaza perfectamente con el último comentario que ha hecho el doctor Santonja en relación a la presentación del doctor Pacheco. Adelante, doctor Morán. Muchísimas gracias por esta invitación a toda la Facultad de Murcia, Joaquín, a ti como presentadora. Y desde luego yo enlazo con lo que ha dicho Rafa en mi presentación. Voy a repetir ideas, probablemente no, porque ya las ha reforzado él con mucho mejor criterio que el mío. Yo fui nefrólogo hasta el año 90 y en el año 85 promoví en el País Vasco la creación de comités de ética, no porque yo fuera experto en ello, sino porque tomaba decisiones clínicas que implicaban serios problemas morales, cuando no había apenas trasplantes renales y tenía que decidir sobre un paciente si se quedaba en hemodiálisis o le mandaba a su casa a morir. Tema que me suscitaba grandes problemas. Después lo promoví en mi hospital y etcétera. Bueno, pues es un tema que me preocupa y lo abordo sistemáticamente en la formación. El título, como veis, lo he cambiado. ¿Se ve en mi presentación? ¿Lo he hecho bien? Pregunto. Perfecto. Sí, perfectamente. Perfecto, bien. Por si acaso lo he hecho mal. He cambiado el título porque a lo largo de estas semanas y de estos meses vengo pensando mucho en cuáles son las estrategias que nos ofrece la pospandemia, si es que alguna vez va a existir pospandemia, y ya no de formación especializada, sino del conjunto de la formación médica y unida al sistema sanitario. Yo tengo más preguntas en esta presentación que respuestas. Me planteo cuál es el escenario en el que nos movemos. Acabamos de publicar una pequeñita reseña en una revista que es de Bilbao, que es la Gaceta Médica de Bilbao, la Sociedad de Educación Médica de Euskadi. Y comenzamos así. Estábamos sentados en nuestro sillón del estado del bienestar y contemplábamos estos problemas de virus y bacterias muy lejos, solo cuando viajamos como turistas. Y hemos asistido, pues eso, atónitos, indefensos y débilmente muy mal coordinados a esta pandemia. Pero ya el Comisión Lancet, publicado en el Global Health 35, en el Lancet 2013, hablaba de que había que fortalecer los sistemas públicos de salud y establecer una coordinación internacional. Este es uno de los grandes problemas a los que nos hemos enfrentado, o nos estamos enfrentando. ¿Cuál está siendo la respuesta del sistema sanitario y del educativo ante la pandemia? Esa es mi pregunta, lo que yo me hago. ¿Es el medio digital la respuesta? ¿O reforzar costosas infraestructuras? ¿O hay que repensar aspectos del modelo sanitario y del educativo, como lo acaba de plantear la anterior persona que ha intervenido sobre el modelo o una estrategia de facultad? ¿Qué oportunidades se nos están presentando ahora? Voy a tratar estos 6 temas a la mayor brevedad posible y por favor me avisáis cuando me queden 5 minutos antes de los 30. Sistemas de salud y sistemas educativos, un binomio que es inseparable pero que lo tratamos de manera separada. El ciudadano es el motor de ambos sistemas, pero el ciudadano se encuentra en una dicotomía, mirando a ambos de manera diferente y desde luego no siendo consciente de la fuerza que tiene para algunos de ellos, si la tiene para el sistema sanitario de manera a veces un poco brusca. Pero hay un equilibrio imposible en el que creo que debemos impregnar también a nuestros estudiantes residentes y la ciudadanía debe saberlo. O sea, la práctica clínica está encorsetada entre esos 3 aspectos y desde luego es un equilibrio imposible. Las necesidades siempre son crecientes, la ciencia siempre es creciente y los recursos siempre serán limitados. Y entonces trabajar
trabajar el concepto de una práctica clínica en ese entorno puede evitar muchas frustraciones, no es fácil. Un librito que tengo aquí entre mano, que creo que se verá en pantalla, lo acabo de leer, os lo recomiendo, de Víctor Montori, La rebelión de los pacientes. En una de sus páginas establece o habla de este aspecto que nos está afectando a nosotros también. La industria de la salud, aunque nuestro sistema sanitario es público, pero también trabaja de alguna manera un poco industrialmente. La industria de la salud genera expectativas, crea necesidades a los pacientes. Esa industria como tal a veces ofrece soluciones muy costosas, y me refiero a las biotecnológicas, a las industrias biotecnológicas, y esto seduce a los pacientes. Y el financiador proveedor tiene un gran problema que frustra a los pacientes a través del control del gasto. Este es un debate que me pregunto, ¿cómo se trabajan estos elementos en la formación? Solo trabajamos asignaturas en las facultades, en las especialidades solo trabajamos las rotaciones. No hablamos de estos aspectos en las sesiones clínicas, no se debate y por tanto no tenemos herramientas ni instrumentos para poder abordarlos, ni siquiera poder reflexionar de manera estructurada, de manera colectiva. Hay otras varias preguntas que me hago que ya las habéis leído, las competencias que adquieren en el grado para enfrentarse a esta práctica clínica. ¿Qué cultura tienen los estudiantes y residentes para esta práctica clínica? ¿Cómo están coordinados los sistemas? ¿Y cuál es la participación de los sistemas sanitarios y los ciudadanos en la elaboración de los programas formativos? El presidente Macron ha dicho en esta pandemia, ha señalado que se ha revelado que algunos bienes y servicios deben estar fuera de las reglas del mercado. Y en este momento en España creo que estamos caminando en sistemas sanitarios hacia reglas del mercado también. La relación público-privada en los últimos 10 años se ha equilibrado más, de un 70-30% ha habido a un 60-40, como dice la Asociación por la Defensa de la Salud Pública. Sistema Nacional de Salud. Bueno, un artículo de Lance que creo que es todos conocido, de la calidad y accesibilidad al sistema sanitario en 195 países, publica un mapa donde están los sistemas sanitarios, digamos, mejor posicionados, y en morado estamos nosotros y todos los grandes países occidentales, y a partir de aquí ya las cuestiones y los sistemas ya son diferentes. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Todos sabemos que la formación especializada fue un motor de modernización. Pero yo me hago una pregunta ahora, y me la he hecho en los últimos 20 años, pero sobre todo en los últimos 10, antes de mi jubilación. ¿Es el sistema educativo un motor de innovación del sistema sanitario? Y estos me preocupan, tanto del grado como de la formación especializada. ¿Tiene el sistema educativo respuestas ante la pospandemia? ¿Cuál es el impacto? Y esto es lo que hemos publicado, un poco una reflexión de la pandemia del Sistema Nacional de Salud. Bueno, lo ha dicho todo el mundo. La dificultad de coordinación de 17 subsistemas, las dificultades o debilidades de la salud pública, una clara debilidad de la atención primaria y la descoordinación del sistema sociosanitario. Aunque el sistema asistencial ha resistido razonablemente, con un alto coste de profesionales y, por supuesto, el duelo de tantos ciudadanos que nos han abandonado. El tercer aspecto que quiero reflexionar y dejar algunas ideas es la enseñanza de la medicina. Creo que todos fuimos conocedores del Twitter o un blog de esta residente hace 3 o 4 años, en el que ante una paciente que rompió a llorar, una residente del segundo año de medicina de familia escribió esto. Entonces, no había sido formada en cómo abordar el sufrimiento humano. Esto es tremendo. Yo como nefrólogo también me sentí desbordado en muchas ocasiones y posiblemente actué de una manera incorrecta por hacerlo de manera solo intuitiva y de corazón, y no con la cabeza y el corazón a la vez. Por tanto, tenemos un problema si una residente dice esto después de 6 años de estudio. ¿Cuál es el modelo de enseñanza? Creo que no ha variado, no ha cambiado para nada lo que dice el informe del Hastings Center de Nueva York del año 96. Seguimos con una enseñanza en general, con un modelo de diagnóstico-tratamiento, modelo tecnológico, que es muy eficiente, pero genera muchos problemas y muchas carencias que están aquí puestas. Distorsiones cuando ya el modelo tecnológico se agota y el paciente y el médico se encuentran sin más recursos, ya no hay escáneres que hacer.
la escasa formación para la cronicidad y las discapacidades, por supuesto, el descuido de la salud pública y la prevención y el plano secundario de las humanidades médicas. Creo que esto sigue estando encima de la mesa. Ya han pasado 24 años desde ese informe. ¿Cuáles son algunos de los condicionantes que influyen en estos aspectos? José Antonio Marinas, el gran filósofo y pedagogo, habla de esto, ¿no? Yo no estoy en la universidad directamente, pero creo que sí se valora poco la práctica docente. Se premia la práctica investigadora, hay factores de impacto. Yo he sido director de investigación casi 20 años y lo conozco en profundidad. He trabajado para el FIS, en el Ministerio, etcétera. ¿Y dónde está el factor impacto docente? Que es vital para una sociedad que quiere progresar. Es esencial para el futuro. Albert Jovel decía que expresaba su desazón en este libro que le escribió antes, cuando estaba en plena enfermedad de su cáncer que le llevó al final de su vida, que expresaba la desazón por este problema. No se premia al médico que hace el mejor trato, con el mejor tratamiento, como dice mi amigo, mi compañero Rafael. Por tanto, creo que a veces solo vemos hígados. Excepcionalmente vemos el hígado en la persona y, por supuesto, no vemos la persona en la sociedad. Y esto lo quiero exponer con algunos hechos que nosotros hemos investigado. Si alguien quiere acceder a estos datos, están en esta tesis doctoral, que le puedo dar la referencia, que es mi tesis de fin de 25 o 30 años dedicado a la educación médica. ¿Qué competencias adquirieron los médicos en las facultades de medicina? Yo voy a exponerlo solamente del libro blanco del grado de medicina. Yo les preguntaba a los que llegaban en el hospital y también colaboraban en otros hospitales qué competencias habían adquirido, cómo lo valoraban ellos como autopercepción. Me voy a referir al punto 3 y al punto 4 específicamente, datos epidemiológicos y organizaciones nacionales e internacionales de salud, cómo habían percibido la formación en esas áreas. Y fijaros, estoy oyendo ruido de fondo, no sé si alguien tiene conectado un micrófono, me está afectando. Voy a quitarme los auriculares. Este estudio de competencias de 884 estudiantes a lo largo de casi 12 años, veis que en rojo dicen que el 70% ha recibido, perciben que ha sido deficitaria la formación en organizaciones nacionales e internacionales y en datos epidemiológicos. Es decir, desconocen en dónde van a trabajar, cómo está financiado el sistema, cuál es el contexto de los sistemas de salud. Y fijaros que esta gráfica refleja desde el año 2004 al 2016. En rojo es las respuestas a la percepción sobre formación en sistemas sanitarios, salud pública y sistemas sanitarios. Y sistemáticamente está por debajo del 2, que era un poco la media por la cual era óptimo o deficitario. Y es decir, poblaciones diferentes, de años diferentes, de universidades diferentes incluso, contestan de la misma manera. Son casi 900 respuestas de 1000 encuestas que pasé. ¿Cómo es la formación basada en competencias como respuesta a los problemas que tenemos en este momento? En la pandemia se ha puesto un enorme humanismo en las profesiones sanitarias. ¿Qué competencias se han puesto en juego? Pues desde luego la gestión de conflictos éticos, el uso racional y equitativo de recursos muy finitos en muchas situaciones, la comunicación y manejo emocional con pacientes y familias por teléfono, cuando las familias lloran por teléfono, la autorregulación de la emocional del propio fracaso del médico ante la situación, el trabajo interprofesional, etcétera, gestión de la incertidumbre y seguridad clínica. ¿Estaban estas competencias planificadas y o adquiridas en el proceso formativo, bien del grado o de la formación especializada? Hablar de competencias significa no actitudes, la suma de actitudes, conocimientos y valores y habilidades, sino resolver problemas complejos, poniendo en juego todos estos elementos que son los 4 saberes. Pero no nos podemos quedar solo ahí, que ese es el gran problema de cuando vemos las competencias meramente instrumentales, sino que cuando resolvemos problemas complejos tenemos que rendir cuentas a la sociedad de cómo lo hemos resuelto, porque tienen impacto social y moral las decisiones que hemos tomado. Y esto es trabajar competencias. La resolución de problemas con esos 2 aspectos de rendición de cuentas, el impacto. Y además, con un problema importante, que todos esos saberes
tienen la misma ponderación. Y aquí quiero hacer una denuncia pública, que quede grabado, que en este momento el sistema de evaluación que nos dejó el anterior gobierno del Partido Popular para el sistema MIR pondera la ética y valores a un 30% y pondera la destreza y habilidades a un 70%. Es decir, minusvalora los valores, la ética, lo que está comentando Rafa Pacheco, el núcleo duro de un profesional. Esto es un disparate auténtico y esto deforma totalmente el perfil profesional del médico español. Por tanto, hemos de definir un horizonte en las instituciones, establecer un lenguaje común y construir una cultura docente común. No valen con parches pequeños, sino que tiene que ser un proyecto colectivo. Este proyecto colectivo, algunas instituciones, algunos países lo han hecho con mayor o menor éxito. Yo conozco el modelo de Estados Unidos, también parte del modelo canadiense y conozco algo parcialmente del modelo de los 3 círculos de Escocia. Es un modelo de país, un modelo educativo por el que todos tenemos que transitar. Me pregunto cuántos profesores universitarios conocen las competencias del libro blanco del grado de medicina y cómo las trabajan en sus clases, como ha dicho Rafa Pacheco. Cuando yo hablo de nefrología, puedo hablar de la ética de la nefrología también, de la gestión de recursos en la nefrología. Los programas de especializadas son coherentes con un modelo común de competencias, no lo son, y lo conozco. Todavía hay programas de especializada del año 96. Nosotros en nuestro hospital introdujimos una innovación, lo puse en marcha este proyecto en el año 2008, de trabajar con un modelo de 32 competencias, donde si veis la base de esta cruz es la ética, o el profesionalismo, los valores, el comportamiento, porque es una cruz que sin esa base, la cruz no puede estar clavada en el suelo, se cae. Bueno, hemos tratado de establecer un lenguaje común y programa común. Las competencias en seguridad del paciente están desarrolladas en las facultades, están desarrolladas en la formación especializada y hay un currículum específico que ha publicado la OMS. ¿Miramos al paciente desde este punto de vista, en seguridad y calidad de cuidados, o miramos solo las habilidades técnicas? Hay que mirar al paciente de esta manera y todo lo demás trabajar para la seguridad del paciente. Digamos que el final o el remate final de un profesional es el profesionalismo, que Rafa tendrá más concepto que yo de cómo llevarlo a la práctica, que es como una ética aplicada, sustentada por principios éticos, y esto hay que trabajarlo y evaluarlo. Y si no se evalúa es que no existe. El núcleo rojo, el motor que mueve a un profesional, son las actitudes y los valores. Los conocimientos y las destrezas en amarillo son lo que percibe el paciente en el puesto de trabajo. Si no trabajamos el centro, si no evaluamos, ponderamos incluso al alza el centro, el núcleo rojo de un profesional, flaco favor estamos haciendo a la sociedad y a nuestro sistema sanitario. Para ello, la evaluación debe ser no el fin de certificar la competencia, sino el medio para garantizar ese aprendizaje y el medio para potenciar esos valores y potenciar todo aquello que es un profesional competente con trato y tratamiento, como ha dicho el doctor Pacheco, Rafa Pacheco. Es decir, modula al profesional. Finalmente, propongo un modelo, repensar que hay que reformar para transformar. Estamos en una sociedad muy, muy compleja, desde la gran tecnología a una persona mayor dependiente con las 3Ds, como ha dicho Rafa, y que no depende de esa gran tecnología, la pobreza, la interculturalidad, etcétera, y las grandes aglomeraciones urbanas, que ya sabemos los problemas que generan de todo índole. Nuestros profesionales y nuestros programas están adaptados, hemos repensado para estos programas, para esa sociedad. ¿Cómo formamos y con qué estrategias empleamos para formar a nuestros profesionales en esos contextos sociales? Algunos de los elementos emergentes en la práctica clínica en este momento están ahí reflejados, habrá muchos más. Desde luego, hay que preguntarnos cómo abordamos la seguridad, el envejecimiento, la cronicidad, el profesionalismo, la salud pública, la atención primaria, etcétera, etcétera, y la equidad y gestión de recursos finitos desde los programas formativos. Seguimos con asignaturas. Podemos transformar todo esto en un modelo más integrador, más transversal, no solo en el grado, sino en la especializada. Este artículo de hace 10 años creo que es fundamental para todo educador,
porque cada vez que lo leo hay nuevas propuestas. Y ya habían ellos hecho esta propuesta, transformando la educación para fortalecer los sistemas de salud en un mundo interdependiente. Parece que hace 10 años este grupo, dirigido por Julio Freire, estaban vislumbrando lo que nos venía. Y hay que hablar ya de formación, no de formación basada en un currículo científico, ni siquiera en problemas, sino basado en una visión global de competencias, para un mundo global, porque estamos interconectados, trabajando los sistemas de educación en salud como un conjunto, no solo en centros académicos, sino utilizar más recursos al respecto. Por tanto, un aprendizaje transformativo que va más allá de lo instructivo, más allá de lo propiamente formativo, es formar profesionales que sean líderes locales con visión global. Los residentes actuales, los estudiantes actuales serán nuestros futuros dirigentes sanitarios y tienen que tener liderazgo para transformar nuestro sistema, para mirar más allá de lo que tenemos hoy en el día a día. Y son los que van a sostener y van a mantener la ética de nuestro Sistema Nacional de Salud, para equidad en salud, centrado en el paciente y basada en la población. Esto es la educación basada en sistemas de salud. Como conclusión final de mi intervención, hay un documento interesantísimo que es del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, que habla de los retos y oportunidades en la post-COVID, habla de muchos aspectos, desde la economía, la sociología, etcétera, que creo que los dirigentes formativos y los dirigentes políticos deben de leerlo, porque nos abre horizontes y nos pone sobre qué tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en la parte médica, mirando los sistemas sanitarios, no los currículum, mirando las necesidades de salud y trabajando las competencias para estos sistemas sanitarios y necesidades de salud. Hay que modificar muchas cosas de nuestros currículum, de las facultades y de las propias formación especializada. Estos retos o estos escenarios sociales están relacionados con todos estos aspectos, en los que incluye ahora aflora la vulnerabilidad, la desigualdad, el cambio climático, la economía, los recursos finitos, etcétera, y la ética y valores, una construcción de nuevos valores en la sociedad. Nosotros, la Sociedad de Educación Médica de Euskadi, en este articulito hemos terminado o proponemos que hay que establecer competencias para los profesionales de las próximas décadas adaptados a las necesidades nuevas que va a tener el sistema sanitario. Va a ser diferente. Y tenemos que construir un marco global de competencias, como han hecho otros países. Un marco global que sea el faro al que todos miremos en el grado de la especializada y el desarrollo profesional continuo. Un ejercicio que España aún no ha hecho y que yo lo he reivindicado y lo denuncio en muchos sitios. No podemos continuar generando nuestros propios modelos, nuestros propios faros de manera descoordinada. Tenemos que tener un modelo de país, modelo sanitario y modelo educativo que responda a ese modelo sanitario. Para ello hay que reorientar la enseñanza con un vínculo estrecho entre sistemas de salud y sistemas educativos, que del modelo de diagnóstico y tratamiento, que tiene claras carencias, ese modelo tecnológico se orienta a los sistemas de salud, y concienciar a los estudiantes y residentes en el valor de lo público, de lo que va en un sistema público, que ellos van a ser los sostenedores, los dirigentes futuros, y educarlos desde el primero de carrera para que se comprometan en la defensa de este sistema público de salud, que es una joya de la corona y es un ejemplo mundial, pero que está con ciertas amenazas. Ambos sistemas funcionando a la vez, con la suma de esos 4 elementos, creo que para mí deben ser el faro que debe de guiar la formación especializada y la formación de grado en los próximos años. Y sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Te faltaban 4 minutos para el aviso. Bueno, pues me alegro haber sido breve, es lo que pretendía. Vale. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Porque yo quería decirle a Jesús, ¿puedo? Sí. Que me ha encantado lo de factor impacto docente. Nunca ese concepto lo había visto resumido así, pero es que además sería muy fácil valorarlo por la ANECA, porque desde hace ya mucho tiempo los alumnos nos juzgan y nos puntúan. Por tanto, es algo necesario, importante y que además lo tenemos hecho. No puedo entender cómo la ANECA no valora el factor impacto docente
Y solo el factor impacto de investigador, que es fundamental evidentemente, pero es fundamental sobre todo para ser investigador, para ser profesor, digo yo que a lo mejor será necesario tener capacidad de transmitir, y esa capacidad de transmitir pues se mediría perfectamente con ese factor impacto docente, que insisto, que lo tenemos hecho porque cada X tiempo los alumnos nos valoran. Y decirle también a Jesús que es para mí un honor que entre en la revista que ha mencionado, de Gaceta Médica de Bilbao, y vea que tengo hay una editorial que se llama Deontología y Colegio de Médicos, y una carta al director que fue un poco premonitoria, porque se llamó Medicina Legal y Salud Pública, 2 especialidades a potenciar. Y decir esto 7 u 8 meses antes de lo que ha caído con el COVID fue casi premonitoria. Gracias. Sí. Perdón por la licencia. No, hay tiempo. Te voy a leer. Mira, ¿sabes por qué creo que no hay un factor impacto docente? Porque en la cultura española sigue existiendo esa melodía de el maestrillo de pueblo. Sí. Y esto es muy grave en esta sociedad. Y denuncio que no se habla desde la política del valor de la pedagogía, del valor de la educación. Solo es una guerra de poner encima de la mesa mi ideología, que es noble, pero no un proyecto de país. Estoy muy desilusionado, muy deprimido en cierto modo en este aspecto, porque yo voy por muchos hospitales formando a tutores. En los últimos 15 años me habré relacionado con unos 3.500 o más. Voy con una compañera que para mí es la que más me ha enseñado en estos aspectos, que es Pilar Ruiz de Gauna, una gran pedagoga que trabaja para países también de fuera, Chile, Argentina, Paraguay, etcétera, y vamos juntos. Y observamos que la educación no forma parte de la cultura del país, y esto es un enorme problema. Tenemos una red digital extraordinaria. Somos el país que tiene la red de fibra óptica más potente de Europa, por encima de Francia, Alemania, el Reino Unido. ¿Para qué queremos la fibra óptica? ¿Para qué la queremos? Gracias, Rafa. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? Que vamos con tiempo suficiente. Yo quería también hacer una consideración, Jesús. Muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte, tus reflexiones siempre atinadas y siempre recordándonos el asunto tan importante de las competencias. Desde hace ya algún tiempo, efectivamente, pues se está oyendo cada vez más que debemos cambiar el enfoque del paradigma en el que basamos nuestros planes de estudio, ¿no? El paradigma, digamos, biológico, ¿verdad? Y que nos olvidamos, pues, como Rafa nos contaba, de lo psicosocial, los determinantes sociales, la salud pública, etcétera, etcétera. Y he llegado incluso a ver en algún lado que es necesario darle un nuevo cambio a la educación médica, un nuevo informe Flexner, que fíjate que es el que prácticamente nos basamos, que más de 100 años tiene ya. ¿Qué opinas tú del asunto? ¿Debemos cambiar el paradigma ya de una vez de la educación médica y empezar a formar estudiantes de otra manera? Yo puedo hablar desde el punto de vista de la formación especializada, pero me puedo trasladar a la formación de grado. Hay que poner encima de la mesa cuál es el fin del profesional. La atención a los pacientes de manera integral, o sea, atención al paciente, a su enfermedad, a su persona y en un contexto social. Cuando solo abordamos la atención médica y la formación como la parte orgánica, la parte sindrómica, y olvidamos al conjunto de la persona y al conjunto social, es cuando estamos parcheando la situación. Pilar Ruiz de Gauna y yo estamos, bueno, sobre todo ella está trabajando en la integración curricular de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, en unificar todos aquellos aspectos que son comunes a todas las, vamos a llamarles asignaturas, y que tengan el peso suficiente, igual que la cardiología o la nefrología, el mismo peso, porque forman parte del elemento diagnóstico del paciente. Es decir, si no hay escucha activa, ¿de qué sirve que sepa yo mucho de cardiología? Si no sé las perspectivas del paciente ni su contexto social, ¿de qué sirve que sepa mucho de cardiología?
si no sé interpretar los aspectos emocionales del paciente, ¿de qué sirve que sepa yo mucho de cardiología? Y a mí me han atendido y me han dicho, esto de lo mío no es. Y este es el gran problema. Creo que hay modelos en otros países de programas integrados. Canadá tiene programas integrados basados en problemas o basado en situaciones, 140 situaciones clínicas alrededor de las cuales se aborda toda la medicina. De modo que no se parchea al paciente, no se parchean las asignaturas. Y otra cosa importantísima, al menos para comenzar, que los profesores universitarios, al menos con lo que tenemos, compartan un proyecto común. Porque si ni siquiera se conocen cuáles son las competencias del libro blanco de medicina, que ahí están escritas, si no se las conocen, es que flaco favor estamos haciendo para poder avanzar más adelante. Si no tenemos un proyecto compartido, va a ser difícil. Creo que sí hay que dar un vuelco total al proyecto educativo, incluso en la formación especializada. Hola. De acuerdo. Muchas gracias. A ver, un momento, que había pedido la palabra Ofelia, y si tú quieres hablar, ahora después vas tú, ¿vale? Beatriz. Vale, es que no sé, gracias, es que no sé dónde está la manita y por eso. La manita está en participantes y tú tendrás una cosita para levantar la mano. Pero vamos, que ahora después te doy la palabra a ti. Muchísimas gracias. Vale, buenos días a todos. Bueno, lo primero, como ya estamos casi acabando, decir que me ha resultado muy interesante este año todas las ponencias porque me han hecho reflexionar muchísimas cosas, que creo que ese es uno de los valores principales que tiene. Y quería simplemente comentar algunas cosas. Yo creo que tenéis razón todos los que habéis intervenido hasta ahora en las cosas que habéis dicho. El problema es que nosotros podemos hacer muy poco. Quizá alguno de los que esté situados en puestos más altos, pero yo que soy una simple profesora, se puede cambiar muy poco. Lo que decía Santonja, Fernando, eso del proyecto universidad, el proyecto de facultad, pues es que ya de cuando se hicieron los departamentos, eso ya, y que son interfacultativos, eso ya se ha perdido. No damos clases solo en medicina, nuestro departamento da en tropecientos mil sitios. Es verdad que todos son de ciencias de la salud, pero que los enfoques pues, no son iguales, igual que las éticas. Y eso es difícil, que nuestra formación de médicos está solo con los ojos puestos en el MIR y que eso dificulta muchísimo el día a día, la docencia del día a día. Eso también lo sabemos, que el sistema educativo, en nuestro caso de medicina, es diferente a lo que va a ser después el sistema sanitario, que es donde se va a ejercer. Eso es otro problema que no hemos sabido resolver en un montón de tiempo. Yo tampoco tengo la respuesta. Simplemente que, bueno, como muchas veces pasa, lo que me alegra cuando digo estas cosas es pensar que mucha gente tiene las mismas inquietudes y conoce los mismos problemas igual que yo. Yo no sé si alguno podrá poner algún granito más de arena para resolverlos. Yo lo veo muy complicado. Sí que es verdad que debe cambiar la educación médica, como estaba diciendo Jesús Manuel en esta última ponencia, pero y eso último que ha estado comentando me recordaba a lo de la Universidad de Albacete, cuando hicieron eso de revisar todas las asignaturas, ¿verdad que sí? Claro, me ha recordado muchísimo, pero eso se pudo hacer porque era una facultad nueva. Igual que cuando estuvimos en Maastricht con lo del PBL, ¿no? Ellos hicieron una revolución y cambiaron la educación médica desde el principio porque lo tiraron todo y empezaron de nuevo. Y lo decía el formador, no me acuerdo ahora cómo se llama, un hombre muy... Bueno, resultó muy interesante esa experiencia. Y nosotros ahora ya con toda la inercia que tenemos, eso es muy difícil. Yo no sé si ni siquiera esto de la COVID y otras cosas, no sé si han puesto las bases para que podamos hacer eso, tirarlo todo, entre comillas, y empezar de nuevo y decir, mire, esto que hemos hecho hasta ahora, bueno, pues no ha ido tan mal, pero tenemos que pensar de otra forma ya, vamos a hacerlo diferente, vamos a mejorar. La pena es que el vicerrector que ha estado aquí se ha ido y no tenemos, no sé, yo no conozco a muchos de los que han intervenido, pero siempre faltan en estas cosas como algún representante político o que esté situado muy alto y que pueda tomar o oír por lo menos que existe un problema, porque para saber resolver un problema primero hay que saber que existe, y yo creo que muchos piensan que esto no existe. Bueno, una reflexión que quería compartir con todos vosotros. Gracias. Sí. Mira, espera, Fernando. Fernando. Bueno, Jesús, le podía responder. Contesta. Mira, y yo estaba en dirección de hospital, he estado en el ministerio, he estado en el FIS, he estado en la Comisión de Recursos Humanos de Infraestructuras Científicas,
he estado en elementos, digamos, comisiones importantes también del gobierno vasco. Los cambios no vienen solo de arriba, vienen de abajo arriba y de arriba abajo. Y a veces en nuestro día a día, un pequeño grano de arena hace resituarse a todos los de alrededor y mueve la playa. Esto no lo digo yo, lo dice Pilar Ruiz de Gaona, una pedagoga, doctora en pedagogía, que se lo dijeron en Inglaterra cuando le dijeron: ustedes cambiarán el mundo. ¿Cómo? Con un grano de arena. Desde mi cátedra, por decirlo de alguna manera, desde mi práctica clínica, puedo estar influyendo. A veces más vale influir que dirigir. Lo que importante es que hay un debate. Y os aseguro que hay debate también a alto nivel. Yo conozco a algunas de las personas que han intervenido en esta comisión que creó el Ministerio para la COVID, ¿no? Y han planteado algunos aspectos de estos. Hay debate. Lo importante, yo creo que, o lo que es necesario, es comenzar a listar con los sociólogos, con antropólogos, cuáles son las necesidades sociales, el envejecimiento, la cronicidad, la desigualdad, la vulnerabilidad. Y analizando esto, comenzamos a ver las cosas de otra manera. Desde luego, tirar mi casa para hacer una nueva, yo no tengo dinero para ello. Posiblemente sobre lo que hay, seguir construyendo, pero hay que preguntarse y hay que traer a las asociaciones de pacientes, hay que traer a otros profesionales, no solo los médicos sabemos de esto, para responder a esas preguntas de necesidades sociales que tenemos delante. Y posiblemente por ahí empiece un replanteamiento y una reconstrucción del sistema. Es un poco la respuesta que te puedo dar. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Beatriz, ¿querías hablar? Hola, buenos días a todos y igual que los demás me sumo a las felicitaciones porque han sido muy interesantes todas las ponencias y también quería hacer una reflexión sobre esto último que estamos diciendo a colación de las dos últimas ponencias. A ver, yo creo que la ANECA, en relación a lo que decía Rafael, sí que valora las encuestas que obtenemos de nuestra actividad docente. El problema es que luego, una vez que las valora, no les da el peso ni el hueco que tienen que tener para todos los profesores. Porque yo creo que al final todo se resume en lo mismo. La educación médica en este país no tiene valor. Para nosotros sí, porque estamos aquí, pero para muchos de nuestros compañeros. Y yo creo que es importantísimo darle un espacio y un peso y hacer cátedras o unidades de educación médica que existen en muy pocas facultades en España. Después viene la ponencia de Manuel, que sabe mucho más que yo probablemente de esto, que ha publicado sobre esto y que incluso él tiene un artículo en el que cuenta cuál es la historia de haber implantado una unidad de educación médica en su facultad. Entonces, yo creo que si hubiera unidades de educación médica se podrían vertebrar todos los problemas de los que hemos hablado, porque no hay ningún tipo de integración. Así como decía antes Rafael, la ética se podía dar en todos los cursos de primero a sexto. Igualmente las competencias, ¿qué más nos da Jesús si están publicadas en el libro blanco y las conocemos, pero no las tenemos integradas en los planes de estudio? Porque ni siquiera hablamos entre los de los cursos básicos, primero y segundo, y los de los cursos clínicos, porque ya vamos por caminos que son completamente divergentes y eso no tiene ningún sentido. Yo enseño fisiología y me encantaría que me dijeran, y me parto la cabeza para que los clínicos me dijeran en qué tengo que hacer hincapié, o podría poner ejemplos sin llegar a lo que decía antes Jesús de un currículum súper transformado con solamente, yo qué sé, 1.600 patologías y estudiarlo de primero a sexto, pero hacerlo poco a poco y de otra manera. Entonces, en esto necesitamos una transformación curricular, pero esa transformación curricular tienen que intervenir todos los agentes, las estructuras académicas, los médicos, los profesores, los estudiantes, como hacen en otros países. Yo he estado recientemente en el Imperial College mirando un poco cómo han hecho su transformación curricular y es un proyecto serio en el que intervienen docentes, médicos, políticos, que les está llevando muchísimo tiempo. No es unos cuantos como nosotros que decimos, bueno, ahora que se están utilizando mucho las TICs, voy a intentar hacer esta innovación en el aula, que es eso, una pequeña aportación, que estoy de acuerdo con Jesús, que hace más un granito de arena que una intervención que nada, pero que al final yo creo que, bueno, pues eso, que yo creo que si tuviéramos la conciencia absoluta de lo importante que es la educación médica y que eso se vertebrara en unidades y que todos creyéramos y esas unidades de educación médica vertebraran todos los problemas que hemos enumerado, pues sería una posible solución. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Santonja.
Bien, yo creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado y vuelvo a decir, por lo que comentaba antes Ofelia, de que nadie tenemos la solución, pero yo creo que hay una cuestión que sí que nos podría ayudar a solucionar esto, y es lo que hemos vuelto a decir, un proyecto de centro. ¿En qué sentido? Creo que el gran problema nuestro de la universidad es que nos falta generosidad, es decir, cada docente cree que su área es la más importante, en primer lugar, después la falta de comunicación, como nos ha dicho Beatriz, y entonces si nosotros como facultad tuviésemos un proyecto en el cual tuviésemos qué competencias son obligatorias que sepa todo alumno para que termine la carrera, evaluadas, es decir, no impartidas, sino que demuestren su suficiencia en el conocimiento, qué competencias consideramos de nivel 2, en que el alumno tiene que tener un acercamiento a ella, y cuáles son de conocimiento teórico y de aprendizaje, creo que cambiaría totalmente, porque elaboraríamos las competencias de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad. Si eso somos capaces de hacerlo, yo creo que conseguiríamos que nuestro producto, que son los médicos, tuviese una formación claramente mejor. Para eso hace falta generosidad y, por tanto, era uno de los que decían de las competencias del profesionalismo. Cultura, formación y tal, y generosidad, lo que se nos considera. Y creo que eso es lo que nos falta en la universidad para hacerlo. Ofelia. Vale, bueno, creo que Fernando tiene muy buena voluntad y me parece bien lo que dice. Bueno, pero yo quería comentar una cosa, que Matilde y Miguel, mis compañeros de anatomía, se acordarán. No sé hace cuántos años, tengo mala memoria, pero yo creo que fue antes de Bolonia, quisimos hacer eso que ha comentado Beatriz, se llama, ¿no? Hace nada. Es Beatriz, ¿no? Beatriz Gal, sí. Sí. Eso de la conversación entre básicos y clínicos, ¿os acordáis, Miguel y Matilde, cómo intentamos hacer esa coordinación con nuestros compañeros de histología, de fisiología, de médica y quirúrgica? Intentamos hacer el saber qué tenemos que enseñar nosotros de anatomía de verdad, que les resultara útiles a ellos para hacer un currículum mucho más coherente, con más sentido. ¿Y os acordáis, Matilde y Miguel, lo que pasó con eso? Y Joaquín. Joaquín, también, sí, por eso he dicho fisiología. Lamentablemente nos acordamos, ¿no? Y Joaquín, Fernando, que se bloqueó desde las desde una asignatura clínica. Sí, y no pudimos seguir un proyecto que era súper ilusionante. Porque eso había partido de las asignaturas básicas y no éramos nadie para aportar nada. Estudiado medicina, de otras cosas. No preocuparos todos los años cuando hacemos la jornada de educación médica. Estamos con la misma historia. Dejemos a Manuel Joao. Espera, que Manuel tenía pedida una palabra. ¿Puedo hacer una...? Beatriz, creo que alguien ha comentado la asignatura de fisiología. Solo un ejemplo que me viene a la cabeza. Fui a una universidad, a una facultad, que me invitaron los estudiantes para hablar de evaluación de competencias o para tratar este tema. Había una profesora de fisiología que daba una asignatura opcional, que era fisiología del envejecimiento. Era opcional. Y tenemos un 20% de envejecidos en España. Opcional. Iban muy poquitos estudiantes y hacía prácticas en los servicios sociosanitarios. Muy interesante lo que hacía, pero era opcional y se beneficiaban solo 10 pacientes. Los demás somos jóvenes de 20 años, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, Manuel, te dejo hablar un momentito y ya te presento, ¿vale? Muy bien, buenos días a todos. Gracias por las ponencias, gracias por estarnos aquí todos juntos. Yo tengo justo una cosa muy directa a añadir a toda la discusión, ¿no? Es que la verdad es que tenemos miles de granos de arena que no están implicados en el proceso, que son los estudiantes. El secreto es que hace demasiado tiempo, yo estoy en educación médica hace, no sé, 15 años, y el tema del cambio siempre está presente y desafortunadamente muchas veces las historias son las mismas. Pasa un año, pasa el otro, pasa el otro, pasa el otro. Y hay un conjunto de agentes importantes que no están presentes, que son los alumnos. Yo creo que la estrategia para cambiar tiene que ver con competencias, tiene que ver con evaluación, tiene que ver con todo esto. Pero tiene que ver con los alumnos valorar todo esto que se está haciendo, todo el tema de que lo que están viviendo como tradicional no sirve, no les sirve. Y para saber cómo
hacerlo mejor, tienen que pues, saber un poco más. Y nosotros tenemos que trabajar con ellos y también crearles oportunidades para que se informen en lo que se puede hacer de diferente y por qué hay que hacerlo diferente. Porque los alumnos no tienen esa noción. Como hablaba Bea, los currícula, pues en Imperial también, Miño, tenemos un nuevo currículo este año. Uno de los pilares son los sistemas de salud. ¿Okay? Está trabajado desde el primer curso. Y el cambio tardó pues 2 años. Empezamos a trabajar en eso hace 2 años. Y vamos a empezar este año, con mucho de participación de estudiantes, de profesores, de clínicos, de no clínicos, no importa. De gente de las farmacéuticas, pues con varias gente que está implicada. Pero el secreto, para mí, es la participación de los alumnos, porque ellos quieren hacerlo. Y cuando ellos quieren hacer, pues son muchos granos de arena. Muy bien, Joan. Manuel, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues después